Sí, despierta. Sí, entreabrió los ojos ante la insistencia de la molesta voz que lo llamaba sin parar. Apenas trató de ponerse en pie, su cabeza empezó a dar vueltas. ¡Auch! Se quejó por el molesto dolor de su cabeza. ¿Qué esperabas? Anoche te bebiste casi todo mi bar, se quejó Ned, recordando que la noche anterior su tan ansiada cita con James fue interrumpida por una llamada del gerente del restaurante de La Fontaine, informándole que su amigo Seabrook llevaba casi una hora destrozando su restaurante. Ned tuvo que actuar rápido e ir en búsqueda de su amigo en compañía del doctor, que se ofreció a ayudar. Fue así que el abogado terminó llevando a su amigo a su departamento, mientras que James llevó a Nuniu de regreso a casa. «Nuniu, ¿dónde está Nuniu?» Sí empezó a escanear la habitación en búsqueda de su esposo. Nuniu regresó a casa con James. «No te preocupes por él, que pasó la noche cuidándolo», respondió Ned, mientras alcanzaba a su amigo un vaso de agua junto con unas píldoras. «Me odia, Ned», balbuceó Sí tomando la medicina. «Lo sé, me contaste ayer todo lo que pasó, te lo advertí, te dije que no te crearas muchas esperanzas». «Se lo confesé, me humillé y aún así me rechazó», mencionó Sí amargamente. «¿Y qué esperabas? ¿Que saltara a tus brazos y te confesara su amor?» «¿Qué voy a hacer, Ned? Me odia. Nuniu me odia». Sí volvió a derramar algunas lágrimas, recordando cada detalle de la noche anterior. «Lo que le hiciste no es para menos. Te dije que no esperaras mucho. Nuniu está muy lastimado por todo lo que le has hecho. Le pedí perdón, me humillé. Y aún así me dijo que jamás podría amarme. Dale tiempo, Sí, dale tiempo para sanar. No quiero que se aleje de mí, no quiero perderlo. ¿Qué hago? Dime qué hacer». «Para empezar, deja de gritar, amigo. Date una ducha y cámbiate de ropa. Le pedí a First anoche que te trajera algo de ropa para ir a trabajar. No quiero ir a la compañía. No tengo ganas de nada». Sí se dejó caer pesadamente sobre la cama. «Ya, ¿crees que porque eres el dueño puedes darte esos lujos? Tenemos reuniones importantes con los inversionistas». Ned empezó a golpear a su amigo con las almohadas. «Me acaban de romper el corazón por segunda vez y vas a actuar así conmigo», se quejó Sí. «Precisamente por eso lo hago. No te vas a rendir tan fácilmente, ¿o sí? ¿Te vas a quedar todo el día lamentándote en mi cama?» «¿Qué más puedo hacer?», respondió Sí débilmente. «Lo que toda persona enamorada hace en estos casos. ¿Y qué es eso? ¡Lucha! Lucha, tonto, lucha por ganarte a Nuniu». «Él me odia, Ned, ¿no escuchaste? Nuniu no te odia, solo te tiene miedo por las cosas que le hiciste. Es lo mismo, me tiene miedo, no deja que lo toque, no cree en mis palabras y no quiere verme». «Me dijiste que ibas a cambiar, ¿qué pasó con eso? ¿No te has dado cuenta de que estoy cambiando? Ya no soy el mismo de antes. Sigues siendo la misma bestia gritona que hace todo a su antojo, Sí. ¿Y qué quieres que haga? ¡Que dejes de gritar! ¡Rayos!». La habitación quedó en silencio por un par de minutos. «Escucha, Sí. Nuniu le tiene miedo al Sí que conoció en Boston, al Sí que lo obligó a casarse con él y lo trajo a Tailandia a rastras. Gracias por recordármelo. Gracias por recordar lo injusto que he sido con él. Demuéstrale a Nuniu que has cambiado. Demuéstrale que ese Sí que conoció ya no existe. Gánate su confianza». «Estoy tratando de demostrarlo. Lo trato mejor. Contraté a Nat para que se hiciera cargo de la casa. Eso no es suficiente. Demuéstrale al otro Sí, ese Sí que enterraste años atrás. Demuéstrale que puedes ser una persona completamente distinta. Ya lo he hecho y aún así, deja de actuar tan autoritario con él. Deja de gritar a todos lados. Si quieres que Nuniu vea tu camino, debes reflejarlo en cada momento de tu vida».
¿Crees que si hago eso, Nunio me perdonará? Él ya te perdonó. Es cuestión de que trabajes duro a partir de ahora para ganarte su corazón, y empezaremos con esa ropa, agregó Ned, dando una mirada de disgusto al traje de color negro colgado en su guardarropa. ¿Y qué tiene mi ropa?, se quejó Sí. Pareces el jefe de la mafia. Siempre usas trajes oscuros como si fueras el presidente de una banda de delincuentes. Nunca le sonríes a la gente y por eso las personas te tienen miedo. Pierdes la paciencia con facilidad si las cosas no son a tu modo y siempre haces lo que te da la gana sin tomar en cuenta la opinión de los demás. Gritas y ordenas como si fueran todos tus esclavos. ¿Estás desquitando tu frustración por los últimos años o me estás aconsejando para ganarme en un New? Interrogó Sí con tono de molestia. Ambos, respondió Ned, saliendo de su habitación, dejando a un Sí solo con sus pensamientos. Nat abrió la puerta del departamento como todos los días, usando el código que Sí le habían confiado. Al entrar al departamento, el ama de llaves oyó un ruido poco inusual proveniente de la cocina. También notó las sábanas y almohadas, dobladas perfectamente sobre el sofá. El ama de llaves hizo su camino hasta la cocina sigilosamente. Había algo raro en el lugar y podía sentirlo. Después de todo, eran las 7 a.m., y usualmente a esta hora Sí y Nunio estaban dormidos, lo que le permitía al muchacho preparar el desayuno en total calma, pero esta vez había ruidos provenientes de la cocina, lo que lo puso en alerta. Nat abrió cuidadosamente la puerta de la cocina, asomando la cabeza, lo suficiente para reconocer al doctor Supamoncol preparando unos panqueques. El ama de llaves se sorprendió por la presencia del doctor, preguntándose luego si algo había pasado con Nunio. Después de todo, el doctor Supamoncol era su doctor y hace un par de días que no lo había vuelto a ver por su chequeo diario. «Oh, Nat, buenos días», saludó James, sonriendo a la hora descubierto ama de llaves. «Buen día, doctor. ¿Pasó algo con Nunio?» Nat no pudo ocultar su preocupación por el muchacho. «No, claro que no. Nunio está durmiendo en su habitación. Espero que no te importe que haya usado tu cocina. Estoy preparando algo de desayunar», respondió James, concentrado en la preparación de sus panqueques. «Si Nunio está bien, entonces, ¿qué hace aquí?» «Lo siento, no quise parecer grosero», dijo Nat, poniéndose nervioso repentinamente. «No te preocupes, es una larga historia. Ned y yo recogimos a Nunio y Sí ayer de un restaurante. Sí no estaba muy bien, así que Ned se lo llevó a su casa, y yo traje a Nunio aquí, y decidí quedarme para cuidarlo y que esté bien», resumió James la historia. «Oh, ya veo». A pesar de saber la historia, Nat no se quedó contento con la respuesta del doctor. «Esto está listo. ¿Te importaría despertar a Nunio?» «Claro». Nat salió de la cocina, aún preguntándose qué pasó ayer. ¿Qué no había dejado a Nunio en un restaurante para que cenara con Sí? ¿Que el joven asistente Ferds no le dijo que sí regresaría Nunio al departamento? ¿Por qué Ned y el doctor Supamoncol llegaron al restaurante? ¿Qué fue lo que pasó con Sí para que Ned lo llevara a su casa? Todas esas preguntas daban vueltas en la cabeza del ama de llaves mientras ingresaba en la habitación de Nunio. Ned y Sí salieron rumbo a la compañía en silencio. Sí seguía de bajos ánimos para ir a trabajar, pero aún así se dejó arrastrar por su amigo. Quizá algo de trabajo lo ayudaría a despejar la mente y superar el dolor que aún estaba fresco dentro de él, luego de que Nunio lo rechazara. «Señor Panich», llamó una voz grave, mientras Sí y su amigo esperaban el ascensor en el estacionamiento de la compañía. Sí giró, rogando que no fuera quien estuviera pensando, o de lo contrario, su día sería aún peor, pero sus esperanzas cayeron al suelo cuando vio al señor Max Saran de pie frente a él, mirándolo con una expresión seria y hasta en cierto punto intimidante.
Ned observó cómo los dos hombres se lanzaban miradas desafiantes el uno al otro. «Señor Saran, creí que nuestra reunión sería más tarde», se dirigió Ned al alto hombre, que continuaba su batalla visual con sí. El abogado pudo sentir cómo la tensión crecía entre los dos hombres. «El señor Panich y yo tenemos una conversación pendiente», habló Max, sin quitar su mirada de los ojos de sí. «Creo que ya hablamos todo lo que era necesario, señor Saran. Ahora, si me permite, tengo trabajo pendiente». Sí dio la vuelta tratando de ingresar al ascensor, pero fue detenido a medio camino por Max, quien lo sujetó del brazo con firmeza. «Deje que vea a Nuniu para saber que esté bien». La voz de Max sonaba hasta cierto punto amenazante. «Él está muy bien, no es necesario que lo vea», respondió Sí con tono frío, liberándose de Max y entrando por completo al ascensor. «Señor Panich, no puede seguir ocultándolo por mucho tiempo. Yo no estoy ocultándolo, y si sabe lo que le conviene, deje de buscar a mi esposo». Las puertas del ascensor se cerraron ante el rostro frío y amenazante de Max, quien no dejaba de lanzar miradas de advertencia así. «¿Qué rayos fue eso?», exclamó Ned, una vez a solas con su amigo. «Problemas», susurró Sí, más para sí mismo. Ned quería entender qué era lo que acababa de ocurrir, pero el repentino silencio de Sí lo dejaba más aturdido de lo que esperaba. Los dos hombres continuaron su camino en silencio, hasta que finalmente el abogado no pudo más con las miles de preguntas que rondaban su cabeza. «Sí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para qué busca ese hombre a Nuniu?», interrogó Ned a su amigo, una vez que el ascensor se detuvo en el piso de la oficina de Sí. «Ese hombre es el exnovio de Nuniu», respondió Sí, pasando de largo al lado de su amigo. Ned quedó con la boca abierta y los ojos completamente expandidos de la sorpresa. Como todas las mañanas, mientras Nat terminaba de preparar la comida, Nuniu se sentaba cerca al balcón a leer un libro. Cerca al balcón, ya que le tenían prohibido acercarse por completo a este, después del accidente que sufrió. Sí ya había regañado a Nat severamente por dejar que Nuniu se asomara por el balcón un día que decidió llegar temprano a casa para pasar más tiempo con él. Nuniu trataba de concentrarse en el libro que tenía en sus manos, pero su mente seguía recordándole la cena de la noche anterior. Las palabras de Sí seguían perturbándolo, preguntándose una y otra vez si Sí había sido totalmente sincero y qué sería de él ahora que Sí proclamaba estar enamorándose de él. A Nuniu le asustaba ese pensamiento, aunque por dentro permanecía la duda si esas palabras fueron ciertas o no. El frágil muchacho se preguntaba si quizá ahora sí lo dejaría libre o esto solo sería el inicio de más tormentos para él. «Te preparé un jugo», Nat interrumpió los pensamientos de Nuniu, alcanzándole un vaso de jugo de frutas recién hecho. «Gracias, Nat. ¿Te puedo hacer una pregunta?» «Claro, dime». Nat se sentó al lado del muchacho en el piso. «¿Qué harías si alguien que te ha hecho sufrir mucho de pronto te dice que te ama?» El ama de llaves permaneció en silencio por unos minutos, tratando de encontrar una respuesta correcta a tan extraña pregunta. «No lo sé. Sé que es difícil perdonar cuando alguien te lastima tanto». «¿Alguna vez tu novio te ha lastimado?» «Hubo una vez, pero no lo tomaría como una falta grave. Fue más que nada un malentendido». «¿Y qué pasó?» Nuniu se sintió curioso por la respuesta del ama de llaves. «Encontré una foto de él con otra persona mientras arreglaba los cajones de su guardarropa. Pensé que me estaba engañando, pero solo teníamos días de haber empezado nuestra relación, así que me enojé mucho y le recriminé por ello. Estaba muy dolido y solamente me fui, sin terminar de oír lo que me quería decir».
Eso te debió haber dolido mucho. Dolió mucho, pero luego me di cuenta que fui un tonto cuando oí la historia completa. Se trataba de su exnovio y me explicó que guardó la foto como recuerdo. Siempre me dijo que era una historia complicada y se sentía culpable por abandonar a esa persona. ¿Y qué fue lo que pasó con su exnovio? Nunca me lo ha contado y prefiero no presionarlo. Sé que cuando esté listo me lo dirá. ¿Pero no tienes miedo de que aún ame a su exnovio? No, él me confesó que ya lo había superado y que ahora me amaba a mí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque lo vi en sus ojos son sinceros cuando me dijo que me amaba la primera vez, y hasta hoy, cada vez que lo miro a los ojos, veo esa misma sinceridad. Nat se puso de pie, regresando a la cocina, dejando a Nuniu aún más confundido. ¿Acaso debería hacer él lo mismo? ¿Mirar así a los ojos y reconocer la sinceridad de sus palabras en ellos? Nuniu estaba muy temeroso de sí, y lo más probable es que pasaría un buen tiempo para que se atreviera a mirarlo directamente a la cara. «Estás en serios problemas, Sipruk», seguía repitiendo el pequeño abogado, después de que su amigo le contara la breve historia de que Nuniu le había confesado sobre su exnovio. «Ese tipo sigue insistiendo en ver a Nuniu», dijo Sí amargamente, reclinándose en la silla de su oficina. «Si lo ve ahora y Nuniu le cuenta todo lo que has hecho, eres hombre perdido», insistió Ned, sentado frente al escritorio de su amigo. «Eso es lo que menos me importa. Estoy seguro que ese tipo sigue interesado en Nuniu y no lo quiero cerca de él». Sí golpeó fuertemente con su puño su escritorio, haciendo temblar la pila de documentos que tenía sobre éste. «Pero si Nuniu ya lo ha visto, ¿no crees que en algún momento se va a empezar a preguntar qué fue de su guapo exnovio?» «Cierra la boca y no vuelvas a decir que ese tipo es guapo», amenazó Sí a su amigo, alzando la voz más de lo que le hubiera gustado. «Ahí estás otra vez. Estás amenazando, y con ese tono de jefe de la mafia. ¿Así quieres que Nuniu te haga caso?», reclamó el pequeño abogado. «Ese tipo me pone de los nervios. No lo quiero cerca de Nuniu. Si es necesario, me llevaré a Nuniu a otra ciudad para alejarlo de ese tipo». Sí se puso de pie, tratando de tomar aire fresco cerca de la ventana. «Estás hablando incoherencias. Tómalo con calma y sé más inteligente». Ned siguió a su amigo, colocándose de pie tras éste. «¿A qué te refieres?». Sí giró enfrentando al abogado. «Deja que se vean al menos una vez. A tu favor, tienes que Nuniu te tiene miedo todavía. No creo que le diga nada al señor Saran sobre su condición actual». «Pero si ese tipo lo hace hablar y luego intenta llevárselo», respondió Sí con voz temblorosa. El solo pensamiento de perder a Nuniu despertaban sus más profundos miedos. «Si eso sucede, no podrá llevárselo inmediatamente. El proceso es largo y sin las pruebas suficientes no tendrá mucho con qué actuar», respondió Ned, tratando de calmar a su amigo. «Pero a ti te llevó solo meses», agregó Sí, con el miedo aún latente dentro de él. «Eso es porque estuve juntando pruebas y me puse como testigo principal, pero él no tendría nada más que historias. Reunir pruebas le tomaría tiempo. Aún así, no quiero que vea a Nuniu», volvió a afirmar Sí con voz seria. «Tienes miedo de que Nuniu aún guarde sentimientos por él, ¿cierto?» «Nuniu me rechazó, a pesar de todo lo que preparé para hacer de esa noche una cena muy especial». La voz de Sí sonaba herida, recordando la noche anterior. «Lo peor que puedes hacer ahora es ser inseguro. Nuniu es pequeño. No creo que, aún, solo pensar que ese tipo lo tocó antes que yo, que quizá fue él quien le dio su primer beso y...». Sí no pudo continuar. Los pensamientos que recorrían su cabeza en ese instante estaban a punto de enloquecerlo.
De acuerdo, ahora suenas como si fueras un esposo posesivo. ¿Quieres dejar el drama de una vez? ¿Cómo quieres que esté si el exnovio de mi esposo me acaba de decir que está dispuesto a quitármelo? Una vez más, sí dejó salir ese temperamento, muy propio de él. Ok, ahora sí necesitas relajarte. Le diré a Fertz que mueva tu agenda para mañana. Ned sacó su teléfono celular, llamando al joven asistente. Sí permanecía de pie, tratando de digerir todo el amargo momento que le estaba tocando vivir. Su vida era tan sencilla hace tan solo unas semanas, y ahora todo se había complicado una vez más, después de que su corazón decidió cobrar vida. «Listo, vámonos», llamó Ned, obligando a su amigo a moverse hasta el ascensor. «¿Qué estás haciendo?», se quejó Sí, mientras era arrastrado por el pequeño abogado. «Te dije que necesitas un cambio con tu estilo de vestir. Te llevaré de compras», sonrió Ned a su amigo. «Y no me mires con esa cara porque ese es solo el inicio de muchos cambios que tendrás que hacer de ahora en adelante, si no quieres que Nunyu termine corriendo a los brazos de Max Aran», agregó el abogado, después de ver la mirada de su amigo, que le lanzaba con furia. Sí inmediatamente suavizó su mirada ante las palabras de su amigo. Ned tenía razón. Si sí quería conquistar el corazón de Nunyu, tenía que empezar por hacer grandes cambios en su personalidad y estilo de vida actual. Nunyu se encontraba nuevamente sentado en el piso de la sala, cerca del balcón leyendo un libro, mientras Nat terminaba de aspirar el sofá. Algunas veces, Nunyu deseaba tener el valor suficiente para huir de esa casa y verse libre finalmente, pero el temor lo invadía, el miedo a la reacción de Sí si descubría que había huido de casa y el verse solo en una ciudad que no conocía y donde mucho menos conocía a alguien, excepto Ned, que era su único amigo. Nunyu se veía perdido, obligado a llevar ese encierro hasta donde sus esperanzas le alcanzaran. «¿No crees que me veo ridículo con estas cosas?», se quejaba así, mientras se disponía a ingresar el código de su departamento. «Solías vestir así. ¿De qué te quejas? Oh, y antes de que entremos, ten esto, es para Nunyu, dáselo. Así verá que de veras quieres acercarte a él». Ned alcanzó así una bolsa que llevaba sosteniendo todo el camino, desde que salieron del centro comercial. «¿Qué es esto?», preguntó Sí, pensando cuándo es que su amigo compró dicho regalo. «Le va a gustar, solo dáselo y no le digas más», afirmó el abogado. Sí giró los ojos ante la respuesta de su amigo e ingresó el código del departamento, dando pase primero a su amigo para que ingresara. El departamento se oía tranquilo, solo el ruido de la aspiradora podía oírse. Sí dio unos cuantos pasos, notando a Nat en la sala, aspirando los sofás con devoción. Sí se preguntaba dónde estaba su esposo, hasta que lo notó sentado en el suelo sobre un cojín con un libro en las manos. Era obvio que Nunyu no había notado la presencia de su esposo. «¿Qué haces ahí?». Nunyu casi dio un salto del susto al oír la casi enérgica voz de su esposo. Cuando Nunyu volteó a confirmar que la voz que lo había asustado pertenecía al hombre con el que vivía, no pudo evitar sorprenderse por lo que estaba viendo. Sí lucía totalmente diferente, vestido en ropa casual, sin ese eterno traje oscuro que solía usar y sin todo ese gel en el cabello que le daba una apariencia más fiera. De hecho, Nunyu pensó por un breve momento que su esposo desprendía un aura más suave, más asequible. «Estoy leyendo», respondió Nunyu con temor. A pesar de su apariencia, sí seguía siendo el mismo hombre que conoció en Boston. Nunyu no podía quitarse eso de la cabeza. Nat apagó la aspiradora, observando así, igual de sorprendido. «Ponte de pie, el piso está muy frío, te vas a resfriar»,
ordenó Sí, tratando de tomar el brazo de su esposo. Nunyu decidió por primera vez reunir todo su valor y desafiar a su esposo. «No quiero», respondió secamente, evitando las manos de Sí. «James dijo que aún tenías las defensas bajas y estás muy propenso a enfermarte fácilmente. Ponte de pie», volvió a insistir Sí, tratando de modular el tono de su voz para no asustar a su esposo. «No, estoy bien, déjame en paz». Nunyu volvió a esquivar a su esposo, volteando el rostro en dirección a la vista por el balcón. Sí sintió unas ganas enormes de gritar y estallar en ese instante, pero sabía que lo peor que podía hacer era dejarse llevar por sus impulsos. «Nunyu, ven, el señor Panich tiene razón, hace mucho frío y te vas a resfriar si sigues ahí por mucho tiempo». Nat se acercó con cuidado al muchacho, levantándolo exitosamente del piso. Sí sintió tanta envidia de Nat, como Nunyu le hacía caso instantáneamente, mientras que él tenía aún mucho camino por recorrer. «No quiero que vuelva a pasar, Nat. Desde hoy, Nunyu tiene prohibido sentarse en el suelo», se dirigió Sí al ama de llaves. Nat asintió calmadamente, mientras seguía sosteniendo al frágil muchacho que miraba así con una expresión en blanco. «¿Cuántas cosas más me va a prohibir?», se dirigió Nunyu a su esposo repentinamente. Sí observó el rostro serio del muchacho, sorprendido por la manera en la que le estaba hablando. Nunyu siempre había demostrado sumisión desde que llegó a la ciudad, pero de pronto sí sentía que los últimos eventos estaban despertando el lado rebelde de su dulce y dócil esposo. «Lo hago por tu bien», respondió Sí, tratando de modular el tono de su voz a una más suave. «¿Lo hace para presionarme más? ¿Para demostrarme quién es el que manda en esta casa? Ya estoy harto de usted. Estoy harto de que me prohíba más cosas cada día. Estoy harto de este encierro». Nunyu se liberó de Nat, dirigiéndose a su habitación. Sí quedó congelado, observando el rostro igual de sorprendido de Nat. Ned observaba de lejos, sintiendo pena por su amigo. «Sí, ¿qué haces ahí? Ve tras él, habla con él y arregla las cosas», urgió Ned a su amigo, quien aún no se movía del lugar donde lo habían dejado. Sí observó a su amigo y decidió seguir su consejo, aunque por dentro se moría de miedo de ser rechazado nuevamente por su esposo. «Nunyu, abre la puerta», llamó Sí frente a la habitación de su esposo. «Váyase», respondió Nunyu desde adentro, sentado en la cama abrazando su gatito de felpa sobre su pecho. Sí decidió actuar por su cuenta, abriendo la puerta. «Hablemos», pronunció Sí con cuidado de no sonar amenazante. «Váyase, no se acerque», advirtió Nunyu al notar a su esposo de pie a pocos centímetros de él. «No te voy a hacer nada, solo quiero que hablemos», trató de tranquilizar Sí. «Salga de aquí, no quiero hablar con usted, no quiero verlo». Las palabras de Nunyu herían así profundamente. Sin embargo, trataba de asimilarlo y hacer su mejor esfuerzo porque su esposo viera la sinceridad en sus actos. «Nunyu, vamos a hablar tranquilamente. Te prometo que no te haré nada». Sí se acercó más hasta sentarse en la cama, viendo cómo su esposo empezaba a temblar con cada movimiento que daba. Nunyu retrocedió hasta chocar con un extremo de la cama. Las palabras de Sí de la noche anterior resonaban en sus oídos, las memorias de aquella noche en la que Sí perdió el control mientras estaba ebrio llenaban sus pensamientos, ese día que lo besó a la fuerza. «Nunyu, no voy a hacerte daño. Deja de temblar, por favor», pidió Sí, observando a su esposo palidecer frente a él. «Váyase de aquí. Nat».
Nunyu entró en pánico cuando Sí se acercó tratando de tomar su mano. El ama de llaves oyó el llamado desesperado del muchacho y no tardó mucho para correr en su auxilio, pero fue detenido por Ned a medio camino. «Deja que hablen», dijo Ned a Nat, que seguía sin entender qué estaba pasando. «¿Pero no lo oye? Le está dando un ataque de pánico», respondió el ama de llaves. «Sí, no le va a hacer nada. Quedémonos aquí un rato. Si pasa algo más, entraremos», tranquilizó Ned al ama de llaves, a pocos pasos de la habitación de Nunyu. Sí trataba de controlar a su esposo, que había entrado en otro ataque de pánico. «Nunyu, por favor, no te voy a hacer daño», insistía así, tratando de calmar a su esposo. «Suélteme, no me toque», seguía luchando Nunyu. Sí decidió jalar a su esposo contra él, aprisionándolo por completo entre sus brazos, y se sintió como si estuviera a punto de tocar el cielo. Nunyu se sentía frágil y cálido, aprisionado contra el pecho de Sí, a pesar de estar temblando aún más del miedo y continuando luchando por su libertad. El nuevo sentimiento que envolvía a Sí lo hacía olvidarse de que su esposo no era feliz con su posición actual entre sus brazos. «No me hagan nada, por favor», pedía Nunyu, tratando de controlar sus lágrimas. «Nunyu, no te voy a lastimar. Te prometo que no te voy a lastimar. Por favor, deja de luchar», suplicaba así, dejando caer unas lágrimas. Nunyu sintió las mejillas húmedas de su esposo rozar contra su rostro y le sorprendió ver la expresión de tristeza en el rostro de éste, y fue en ese momento de shock que Sí aprovechó para traer a su esposo más cerca a él. Nunyu había dejado de temblar por el estado de asombro en el que ahora se encontraba. «Quédate así, no te muevas, por favor, déjame abrazarte», susurraba así en los oídos de su esposo, que seguía inmóvil. Los latidos del corazón de Nunyu se aceleraban descontroladamente ante el temor por el siguiente paso de su esposo. «Perdóname, perdóname por haber sido un bruto contigo. Perdóname por haberte maltratado, por lastimarte. Perdóname por cada lágrima que has derramado por mis tonterías. Perdóname». Sí empezó a besar el cabello de su esposo, mientras lágrimas seguían cayendo, y la desesperación porque su esposo lo aceptara iba creciendo dentro de él. «Suélteme», susurró Nunyu con temor. Nunyu decidió dejar ir a su esposo, sosteniéndolo solo sus manos. «A partir de ahora, todo lo que haré será protegerte y cuidar de ti. Si me excedo en algunas cosas, perdóname, y recuerda que solo lo hago porque quiero cuidarte. Ahora eres mi nueva razón para vivir», dijo Sí, mirando en los ojos de su esposo, mientras acariciaba su rostro con una de sus manos. Nunyu miraba así, sin saber qué decir. Aún el miedo estaba dentro de él, y el escepticismo también. Sí lo había lastimado mucho, dejando una imagen intimidante en el corazón de Nunyu, y todo ese cambio repentino solo hacía que Nunyu tuviera más temor, miedo a ser lastimado nuevamente, y esta vez no poder recuperarse fácilmente.